Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Ópera, el mejor fungicida para el control de la roya. Ópera es un fungicida sistémico eficaz y con efecto prolongado, control sobre la roya del café y un amplio espectro de enfermedades del cultivo. Con el efecto Excellence le permite a su cafetal un mayor rendimiento en cantidad y calidad. Controle la roya y revista su cafetal con hojas sanas. Ya vas, es de Vas, calidad alemana, distribuido por Disagro. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Pedro, así como están sus cafetales, ¿considera que le aumentará la cosecha? Creo que sí, Carlos. Todos los lotes se ven sanos y con buena preparación. No todos, papá. El lote de la barranca no tiene buena producción. No lo creo, mijo. El año pasado tuvo baja producción, pero se le observa buena preparación para este año. Papá, ese lote así se comportó el año antepasado. También presentaba buena preparación. ¿Qué estará pasando? A lo mejor no le dieron el mismo mantenimiento que a los otros lotes. No lo creo, Carlos. A todos los lotes se les da el mismo cuidado. Incluso recibió la aplicación de cal y las 2 fertilizaciones que se hicieron en todo el cafetal. Entonces, algo malo está pasando en ese lote, papá. Valdría la pena que lo viera el ingeniero Luis. Que, escuchen, por cierto, creo que por ahí está llegando. Es cierto. Vengan, vamos a recibirlo. Señores, buenos días. Me da mucho gusto verlos de nuevo. Ingeniero, buenos días. Pase adelante, por favor. Buenos días, ingeniero. Bienvenido. Ingeniero, buenos días. Buenos días, ingeniero. Qué bueno verlo de nuevo. Viera que tenemos dudas sobre la producción de un lote de café. ¿Y eso, Pedrito? ¿Qué está pasando con la producción de ese lote? Pues fíjese que en ese cafetal se observa buena preparación, pero la producción de frutos es baja. Lo que más llama la atención es que el año pasado así fue su comportamiento. Nos gustaría que lo viera para que nos diera su punto de vista, ingeniero. ¿Qué puede estar pasando, ingeniero? Si ese lote tiene el mismo mantenimiento que los otros lotes de la finca. Habría que verlo. Así que no perdamos tiempo y vamos, por favor. Ingeniero, ¿y en las otras fincas que usted visita ha observado este tipo de problema? No, Anita. He visto cafetales con baja productividad por alguna enfermedad o plaga, pero no en un cafetal sano. Eso está muy extraño. De repente el fertilizante que aplicaron no era de buena calidad o no era la fórmula adecuada. No lo creo, Carlos. Las fórmulas de fertilizante que usamos fue en base al análisis de suelos. Se compró en un mismo lugar y de la misma marca. Es cierto, papá. Debe haber otra causa. De lo contrario, no hubiera pasado lo mismo que el año pasado. Ingeniero, podría ser la variedad que se tiene sembrada. Podría ser, Anita, pero ya lo veremos al momento de estar en ese cafetal. No lo creo, hermanita. El lote que está a la par está sembrado con la misma variedad y siempre da buena producción. Bueno, ahorita salimos de dudas. Ya llegamos. Pedro, este cafetal tiene buen follaje. Eso sí, con poca producción de frutos. Ingeniero, ¿qué le parece este cafetal? Se ven plantas sanas, con buen follaje, pero con exceso de sombra. ¿Cómo está eso, ingeniero?
si tiene el mismo manejo de sombra que los demás lotes de la finca. Papá, el ingeniero tiene razón. Lo que veo es que no penetra muy bien la luz del sol. Por ahí va la situación, Anita. Esto se debe a que el terreno está en posición contraria a la salida del sol. Ingeniero, ¿considera que a eso se debe que no fructifican bien las plantas de este cafetal? Así es, don Carlos. Las plantas de café necesitan de cierta cantidad de luz solar para que las hojas cumplan sus funciones y contribuyan a la producción. Ingeniero, ¿y cuáles son las funciones de las hojas de una planta de café? Pedrito, las hojas le sirven a la planta para respirar, para transpirar. Además, captura la luz del sol que le sirve para transformar los nutrientes que absorben las raicillas en alimentos que le sirven a la planta para crecer y producir. Ingeniero, entonces por lo que usted dice, aunque se fertilice bien este cafetal, si no recibe suficiente luz del sol, no va a tener una buena producción. Así es, Anita. Este es el motivo por lo que no fructifican bien estas plantas. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer para aumentar la producción de estas plantas? Sencillo, don Pedro. Aquí debe de sombrar fuerte para ayudar al desarrollo de los frutos y a que se preparen bien las plantas para la próxima cosecha. Ingeniero, tengo una duda. Fíjese que muchas personas no creen en las fertilizaciones foliares porque piensan que los nutrientes no penetran por las hojas. No es tan así, Pedrito. Con el avance de la tecnología se ha logrado que los nutrientes penetren por las hojas, pero no en cantidades suficientes para sustituir las fertilizaciones del suelo. Entonces, ¿en qué momento debemos aplicar los fertilizantes foliares? Se deben de aplicar cuando se observa alguna deficiencia en las hojas o para fortalecer a la planta en ciertas etapas, como cuando están creciendo los frutos. Ingeniero, muchísimas gracias por sus orientaciones y téngalo por seguro que las vamos a poner en práctica para corregir el mal funcionamiento de estas plantas. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Hoy aprendimos sobre el funcionamiento de algunos órganos de las plantas de café. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que mejoren su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, buenos días, esperamos que estén muy bien, ya estamos listos para llevarles una edición más del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Como siempre, don Pedro Hernández tratando un tema con sus amigos, y esta mañana fue morfología y fisiología del café. Vamos a ir a la primera pausa y al regresar, el desarrollo del tema, como siempre, con el ingeniero Maynor Vázquez. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar nuestro sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio y le damos la bienvenida a Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. Nuevamente estamos en el programa El Cafetal Radio, a través del cual saludamos en nombre de la Asociación Nacional del Café a todos los caficultores del país que nos permiten entrar a estas horas de la mañana a sus hogares. Y nosotros, con mucho gusto, les proporcionamos en cada programa las recomendaciones técnicas necesarias para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala.
Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante que nuestros amigos caficultores sigan las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Como ya se lo adelantamos, hoy vamos a estar platicando sobre la morfología y fisiología de la planta de café. ¿Qué nos puede comentar al respecto, Maynor? Daniel, cuando se habla de morfología y fisiología, se refiere al conocimiento de los diferentes órganos o partes que forman la planta de café y el funcionamiento de cada una de esas partes. Cuando se tiene el conocimiento de esta situación, se puede optimizar el desarrollo de las plantas de acuerdo al clima y suelo del lugar donde se establece el cafetal, con el propósito de lograr mejorar la productividad y rentabilidad del cultivo. Es muy importante conocer los factores climáticos del lugar, como el caso de la altitud sobre el nivel del mar, la temperatura, la cantidad de lluvia que cae durante el año, los meses que llueve, la inclinación del terreno y su orientación en relación a la salida del sol. Si es una zona de vientos, también se debe conocer la clase de suelo y su contenido de nutrientes. Estos factores influyen en el funcionamiento de las plantas y en los cuidados que se le deben dar. Cuéntenos cuáles son los órganos o partes que forman una planta de café. Son varios los órganos que forman la planta de café y cada uno de ellos tiene una función especial. Con el propósito de facilitar el conocimiento de su estructura y funcionamiento, la planta se divide en raíz, tallo, ramas, hojas, flores y frutos. En la medida que se logra el adecuado funcionamiento de cada órgano, se manifiesta en el buen desarrollo de las plantas y en el aumento de la producción de los frutos. ¿Y cómo está formada la raíz y qué funciones cumple en la planta de café, Maynor? La planta de café tiene una raíz principal que puede profundizar 1 metro o más si las condiciones del suelo lo permiten. De esta raíz emergen otras raíces que se les denominan raíces secundarias y terciarias, que crecen en sentido lateral y permite que la planta tenga buen anclaje. Estas raíces dan origen a otras raíces delgadas y son conocidas como raicías o pelos absorbentes. Las raíces laterales pueden extenderse hasta 1 metro de la raíz principal. Generalmente, la longitud de las raíces coincide con el largo de las ramas o bandolas. La mayoría de raíces se encuentran en los primeros 30 centímetros de profundidad del suelo, donde las raicillas se encargan de absorber el agua y los nutrientes del suelo que necesita la planta para su crecimiento y producción. Maynor, otro de los órganos de la planta de café es el tallo. Explíquenos cómo está formado y cuáles son sus funciones. La planta de café está formada por un tallo que tiene un crecimiento vertical. A este crecimiento también se le conoce como crecimiento ortotrópico. Conforme se desarrolla el tallo, se van formando los entrenudos, donde cada nudo tiene varias yemas que dan origen a las ramas primarias o bandolas. Estas ramas nacen a partir del 10º nudo debido a que en los primeros nudos solo nacen hojas. Las ramas o bandolas primarias tienen un crecimiento lateral que también es conocido como crecimiento plagiotrópico. También las yemas de los nudos dan origen a nuevos brotes que tienen crecimiento vertical, pero para que esto suceda se debe agobiar o despuntar el tallo de la planta de café. Además, en la parte inferior del tallo se encuentran yemas que dan origen a nuevos tallos y sucede después de que se corta o se recepa este tallo. Gracias, Maynor. Vamos a la segunda pausa en el programa de hoy, pero antes les recuerdo, amigos caficultores, que este 13 y 14 de agosto se estará celebrando el Congreso Nacional del Café en su edición número 26. Habrán conferencistas nacionales y extranjeros y la entrada es gratuita. Recuerde, Anacafé, 55 años trabajando juntos por la caficultura. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estimado caficultor, continúe con las buenas prácticas culturales en el almácigo, manteniéndolo libre de malezas, con un buen control de plagas y enfermedades y sus fertilizaciones al suelo y foliares. Amigo caficultor,
Mantenga un constante monitoreo de las principales plagas y enfermedades en los cafetales de la finca. Inicie los muestreos respectivos para determinar la incidencia y control de la broca del fruto de café. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafe.org. Estamos de vuelta con ustedes con El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Gracias por su sintonía. Hoy estamos conversando con Maynor Vázquez sobre la morfología y fisiología del café. Maynor, ¿cómo están formadas las ramas de la planta de café y qué funciones realizan? Las ramas primarias o bandolas nacen de las yemas que se encuentran en los nudos del tallo y crecen continuamente a medida que el tallo se desarrolla. De cada nudo nacen dos ramas primarias en forma opuesta que le dan la forma cónica a la planta de café. Cuando se elimina la punta del tallo o la punta de las ramas primarias de una planta, en estas ramas crecen ramas secundarias y terciarias que en cierto momento podrían ayudar a la producción de frutos. Además, se debe considerar que la planta, al perder una rama primaria, no tiene la capacidad de emitir otra rama y se pierde una zona muy importante para la producción de frutos. La importancia de conocer el crecimiento de las ramas se debe a que en ellas se producen hojas, flores y frutos, con la particularidad que la producción de frutos se concentra en la mayor cantidad en las áreas nuevas de las ramas, o sea, en las áreas que tuvieron crecimiento durante el año anterior. Maynor, las hojas son otros órganos de la planta de café. ¿Cuáles son sus funciones? Las hojas crecen en posición opuesta a lo largo de las ramas y una de sus funciones es la participación en el proceso fotosintético, que consiste en la elaboración de las proteínas, carbohidratos y vitaminas por medio de los nutrientes que las raicillas absorben del suelo. Para que esto suceda, se necesita que las hojas estén expuestas a la luz del sol y que realicen las actividades de respiración y transpiración para absorber el carbono del aire y el hidrógeno del agua del suelo. Se debe tener presente que las hojas viven en una planta alrededor de un año en condiciones normales y se reduce este tiempo cuando se tienen condiciones adversas de clima o por mala alimentación o por plagas y enfermedades. Las hojas, cuando cumplen su tiempo de vida, se caen de las ramas y en esas partes no vuelven a nacer otras hojas, por lo cual las plantas realizan estas actividades con las hojas nuevas que van naciendo, hasta que las ramas alcancen su crecimiento total. Y en el caso de la flor, Maynor, ¿qué nos puede hablar sobre sus funciones? Las flores nacen de los nudos de las ramas en la base de las hojas y de cada nudo se forman de 30 a 45 flores, que al final dan origen entre 20 a 30 frutos, dependiendo de la variedad, del mantenimiento y manejo que se le da a cada planta. Inicialmente, estas yemas tienden a producir ramas y por estímulo de la oscuridad, por efecto de los días cortos que sucede entre los meses de octubre a diciembre, se transforman en botones florales. Estos botones crecen lentamente durante 2 meses, adquieren el tamaño de un arroz, entran en un periodo de reposo y reciben el nombre de botones maduros. Con las primeras lluvias del invierno, estos botones continúan su crecimiento hasta abrirse en flores en un término de 8 a 10 días. La apertura de las flores ocurre durante las primeras horas de la mañana, en el segundo día empiezan a marchitarse y a partir del tercer día empiezan a secarse. Las flores de café de las especies de arábica más conocidas como las variedades Caturra, Catuahí, Borbón, Pache, Catimor y Sarchimor se autopolinizan, es decir, que no necesitan de otra flor para su fecundación y dar origen al fruto. Caso contrario ocurre con el café de las variedades Robusta y Libérica, que necesitan de otra flor de la misma variedad para su polinización.
Maynor, ¿y cómo se origina el fruto del café, que como ya sabemos es el objetivo final del caficultor? El fruto de café necesita condiciones adecuadas desde su formación hasta el momento de su corte, como el caso de tener un suelo fértil y con humedad adecuada para que la planta absorba los nutrientes que necesita el fruto para su desarrollo. Cuando se dan sequías al inicio de su crecimiento, el fruto puede caerse de la planta o darse la formación de un grano vano o grano negro de los dos que forman el fruto. Al inicio de su crecimiento, el fruto es color verde, luego se torna amarillo y finalmente rojo, aunque en algunas variedades el fruto es de color amarillo. Cada fruto está formado por 2 granos que dan origen a la semilla o a la bebida de café. El tiempo que transcurre desde la floración hasta la maduración del fruto varía según la especie. Para el caso del café arábico, o sea, las variedades comerciales que se cultivan en Guatemala, es de 6 a 8 meses. Para el caso del café robusta es de 9 a 11 meses y para el café libérica de 11 a 14 meses. ¿Y cómo se producen las semillas para dar origen a nuevas plantas de café, Maynor? Daniel, de cada fruto de café se obtienen 2 semillas y cada una de ellas está formada por el pergamino y la almendra. El pergamino es la cascarilla de color ámbar que protege a la almendra es de color verde y de consistencia dura. En su interior se encuentra el embrión, que es el encargado de darle vida a la nueva planta. El grano destinado para semilla de café debe tener entre 25 a 30% de humedad para conservar la vida del embrión durante un máximo de 6 meses en condiciones ambientales adecuadas. Gracias, Maynor. Recuerde, amigo caficultor, que es el momento de hacer la aplicación de fungicidas para el control de la roya. Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto. Asesórese con los técnicos expertos. Vamos a la última pausa, ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estimado caficultor, en las plantaciones establecidas realice muestreos de las plagas del suelo, con el fin de detectar cochinillas o gallinas ciegas y obtenga muestras de raicillas para descubrir poblaciones de nemátodos a través de un análisis de laboratorio. Gracias por continuar en sintonía del Cafetal Radio. Estamos platicando hoy con Maynor Vázquez sobre la morfología y fisiología del café. Maynor, ¿cuáles son las condiciones del clima que permiten el buen desarrollo y producción de las plantas de café? Es muy importante considerar las diferentes condiciones climáticas que contribuyen a la productividad de las plantas de café, como la temperatura del ambiente, la cantidad de agua por medio de las lluvias, la humedad del aire, los vientos y la exposición de la planta a la luz del sol. Cada una de estas condiciones influye negativa o positivamente en la producción de café, donde la intervención del caficultor puede modificar su acción directa. Por ejemplo, el manejo de la sombra, los distanciamientos de siembra de las plantas de café, la siembra de árboles como cortina rompevientos y otras prácticas que se pueden realizar. Explíquenos ahora, Maynor, cómo influye la temperatura del ambiente en el cultivo de café. Daniel, las plantas de café, para su buen desarrollo, necesitan un rango de temperatura ambiental entre 18 a 24 grados centígrados. En climas fríos, donde la temperatura es menor a 18 grados centígrados, el desarrollo de las plantas y la producción de los frutos son lentos, por lo cual la cosecha es tardía. En climas calientes, donde la temperatura es mayor a los 24 grados centígrados, el desarrollo y la producción es rápida. La vida productiva del cafeto es más corta y la cosecha es temprana. Cuando las plantaciones de café se encuentran ubicadas fuera de este rango, se generan condiciones para tener ataque de ciertas plagas o enfermedades, como el caso de climas fríos
que se tiene el ataque de foma, o el caso de climas cálidos, que se tiene el ataque más severo de enfermedades, especialmente de la roya, así como de plagas como la broca del fruto, el minador de las hojas y la araña roja. Coméntenos, Maynor, cómo influye la lluvia en la vida y producción de las plantas de café. Para que las plantas de café tengan buen desarrollo y producción, se necesita de 1.600 a 2.200 milímetros de agua por año. Cuando se dan periodos de exceso de lluvias, favorece la presencia de enfermedades como el mal rosado o el ojo de gallo. También puede dañar la floración del cafetal. Si se presentan sequías, las hojas de las plantas pierden turgencia y tienden a caerse. Además, se incrementa el ataque de plagas como la araña roja, el minador de las hojas y la broca del fruto de café. Maynor, ¿y cómo afecta la humedad del aire y la velocidad de los vientos en la vida de las plantas de café? Las plantas de café tienen buen desarrollo en un ambiente seco y sin viento. En un ambiente de alta humedad se generan condiciones de enfermedades como ojo de gallo, mal rosado, la roya, antracnosis y roselinia. Cuando existen vientos, las plantas tienden a cerrar sus estomas y respiran menos, lo cual limita su desarrollo y producción. Maynor, otros factores que afectan el desarrollo de las plantas de café son la luz del sol y la nubosidad del ambiente. ¿Cómo influyen? La principal fuente de energía para las plantas es la luz del sol, que llega a las plantas dependiendo de la presencia o ausencia de nubes y a la orientación del terreno en relación con la salida del sol. Las plantas de café necesitan entre 1.600 a 2.000 horas de luz solar al año, que son de 4.5 a 5.5 horas por día, donde la sombra juega un papel muy importante para regular la luminosidad requerida por estas plantas. Maynor, ¿y qué clase de suelo necesitan las plantas de café para ser productivas? Los suelos deben ser de una textura franca, o sea que tengan proporciones similares de barro, arena y polvo. De preferencia que sean suelos profundos para que exista buen drenaje del agua y buena circulación del aire, lo cual permite el buen desarrollo de las raíces. También estos suelos deben contener un mínimo de 3% de materia orgánica que se forma de los residuos de plantas y animales. Esta condición favorece la retención de humedad, aumenta la fertilidad del suelo y permite la vida de pequeños organismos que mejoran la calidad de dicho suelo. Los suelos para café deben tener un pH ligeramente ácido, entre 5.5 a 6.5, y bajo estas condiciones los nutrientes están disponibles para que las raíces los puedan absorber. Para conocer la textura del suelo, su fertilidad, la concentración de materia orgánica, así como el pH, es necesario que se haga un análisis de suelos. Además, esta información nos va a servir de base para la implementación de un programa adecuado de nutrición. Amigos caficultores, para tener un cafetal productivo, consulten a los técnicos conocedores en esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Recuerden que el 13 y 14 de agosto, en las instalaciones de la Asociación Nacional del Café, Anacafé, se estará realizando el Congreso Nacional del Café en su edición número 26. La entrada es gratuita y habrán conferencistas nacionales e internacionales. Recuerde, Anacafé, 55 años trabajando juntos por la caficultura. Gracias por haber estado con nosotros. No se olviden que tienen una cita con el Cafetal Radio el próximo martes y jueves por esta emisora y a la misma hora. Que pasen un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad singenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.
Ópera, el mejor fungicida para el control de la roya. Ópera es un fungicida sistémico eficaz y con efecto prolongado, control sobre la roya del café y un amplio espectro de enfermedades del cultivo. Con el efecto Excellence le permite a su cafetal un mayor rendimiento en cantidad y calidad. Controle la roya y revista su cafetal con hojas sanas. Ya Vas, es de Vas, calidad alemana, distribuido por Disagro.